¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nits MMA y hoy estaré hablando acerca del evento UFC 319 Khamzat Chimaev vs Dricus du Plessis. Así que sin más vamos con los combates. En la primera pelea del UFC 319 veríamos la final del TUF entre Josep Morales contra el invicto kazajo Alibi Idiris. Combate donde el kazajo no se sintió cómodo por la constante presión de Morales, quien poco a poco lo estaba atrapando con su grappling, hasta que en el segundo asalto un profundo triángulo acabaría la pelea, ganando así el torneo del The Ultimate Fighter, y también Morales vuelve así a la UFC, ya que había estado en la compañía hace unos 6 años. En el siguiente combate, las brasileñas Karine Silva y Dion Barbosa nos darían un combate apretado, con Barbosa dominando de pie y mostrando su espectacular grappling. Ya en el segundo asalto las cosas igualaron, pero Silva sabía que en una pelea apretada tenía que ir muy agresiva, amenazando en el tercero con una gogoplata y luego con una ninja choke. Al final sería una decisión unánime para Karine Silva. El público la abucheó, pero ella no tiene la culpa de las decisiones de los jueces, y además el segundo asalto fue muy apretado, así que podía ser perfectamente para ella. En el peso ligero, el veterano Edson Barbosa enfrentaría a Drakkar Klose. Pelea que inició bien para el brasileño, pero en el segundo asalto, Klose conectaría buenas manos muy peligrosas. Sin embargo, el veterano las toleró, y ambos darían un cerrado tercer asalto, resultando al final en una decisión unánime para Klose. Seguimos en las 155 libras y Chase Hooper y Alexander Hernández chocarían en lo que estaba siendo una pelea muy analítica y técnica por parte de ambos. Sin embargo, Hooper estaba siendo mucho más frontal y agresivo, razón por la cual en una contra perfecta, una derecha poderosísima de Hernández conectó y con remate en el suelo acabaría la pelea a poco de terminar el primer asalto, finalizando así Hernández una racha de 5 victorias seguidas que tenía Hooper y extendiendo su racha a 3 peleas ganadas al hilo. En el peso paja, la mexicana Lupita Godínez enfrentaría a la ex campeona Jessica Andrade, pelea que Lupi con su gran boxeo conectó como quiso a la brasileña, y además de eso mostró ser aún más completa cuando llevó la pelea al suelo, llevándose una clara decisión unánime la mexicana. En el peso mediano, el polaco Michel Oleksijczuk enfrentaría al veterano Gerald Metzger. Choque de estilos donde el europeo con una combinación brutal, terminando con una enorme izquierda y luego un brutal ground and pound, acabó la pelea en el primer asalto. Gran evolución del polaco que desde que entrena en el Fighting Nerds está llegando a su mejor versión. Seguimos en las 185 libras y en un duelo de debutantes. Eric Noulan enfrentaría al checheno Baysangur Susurkaev. Pelea intensa, donde el ruso estaba siendo muy sobrado, con una actitud arrogante, mientras que Noulan, disciplinado con su boxeo, empezó a darle problemas a Susurkaev, quien le hizo sentir su poder con una patada, pero también Noulan con sus puñetazos dejó sentido al ruso, que lo salvó la campana. Tras los regaños de su esquina, el checheno salió más serio, a hacer lo suyo, y con una gran patada dañó la rodilla de Noulan, quien vulnerable fue al suelo, trató de sobrevivir, pero tras golpes e intentos de sumisión, un mataleón acabó la pelea. Primera victoria por sumisión de Susurkaev como profesional, ya este peleador está 10-0 como profesional, 8 victorias por nocaut, 1 por decisión y ahora 1 por sumisión. Yo creo que este peleador hay que tenerlo en la lupa. Si bien creo que cargó en este combate con una arrogancia que tal vez a mucha gente no le pueda caer bien, creo que también es cuestión de la presión que tenía encima. El tipo peleó el martes en el Contender Series, noqueó rapidísimo, le cayó muy bien a Dana White y en menos de 3-4 días está haciendo su primera pelea en la UFC. Es muy loco lo que hizo Susurkaev, así que hay que tenerle paciencia, hay que tenerlo en la lupa. Yo creo que va a ser un prospecto que va a dar mucho de qué hablar y promete bastante. Iniciamos el main card con el regreso del veterano Tim Elliott contra el ex campeón de Rising Kai Asakura.
combate que inició al principio a favor del nipón, lanzando sus golpes, pero el estilo poco ortodoxo de Elliot lo estaba incomodando, aprovechando los fallos del japonés para derribarlo, y en el segundo asalto, en un error de Asakura regalando su cuello, Dean no perdonó, sometiendo por guillotina, ganando después de casi 2 años inactivo y llevándose un bono de desempeño. En el peso mediano, MVP enfrentaría a Jared Cannonier, pelea que Page manejó como mejor lo sabe hacer, con mucha movilidad, velocidad con sus golpes que los conectaba con un timing justo, y defendió bien los intentos de derribo de Cannonier. Pero en el último asalto, un Superman Punch de Michael que salió mal, lo aprovechó Cannonier para dominar en el suelo, pero simplemente no le alcanzó, ganando por decisión unánime MVP. Que dijo en realidad que no sabe en qué división quiere competir como tal, va a estar rankeado en el peso welter, va a entrar al ranking del peso mediano, tiene muy grandes chances. MVP llegó a la UFC a dar show, no necesariamente a ser campeón, así que va a dar combates que llamen la atención, va a dar combates que vendan. Y yo creo que el combate perfecto para MVP es contra Israel Adesanya. No hay otro combate en el peso welter u otro combate en el peso mediano que convenga más por estilos, por todo. Adesanya vs MVP, la UFC lo debería hacer porque sería un deleite ver a esos dos strikers chocar. Vamos al peso welter y dos bestias como Carlos Prates y Geoff Neal chocarían, donde poco a poco Prates empezó a tomar ritmo, imponiendo cada vez más con sus golpes, siendo muy elusivo y haciéndole sentir su poder al norteamericano, hasta que parecía que el asalto terminaría con normalidad. Pero un codazo giratorio justo en la sien de Neal lo dejó desparramado a un segundo de acabar el primer round. Knockout asombroso de la pesadilla del Romario de las MMA que vuelve a lo grande a la victoria. En el duelo coestelar, el noqueador de Bellator, Aaron Pico, enfrentaría al invicto Lerone Murphy, pelea donde Pico inició fuerte, presionando y haciéndole sentir su pegada al inglés, quien también trataba de contraatacar, incluso de someter, pero Pico parecía tener todo bajo control, estaba haciendo un buen asalto, pero justo cuando Pico fue hacia adelante buscando el ataque, un codo en giro brutal, asombroso, conectó de lleno en el debutante que cayó completamente knockout. Un knockout devastador en el primer asalto, que le gustó tanto a Dana White que además del bono le podría dar una chance al inglés frente a Alexander Volkanovski. Y en la pelea estelar, el gran campeón Dricus du Plessis estaría frente al invicto Khamzat Chimaev, en donde desde el principio de la pelea veríamos un spoiler de todo el combate, con un Chimaev dominando a ras de lona desde el inicio, consiguiendo grandes posiciones como el crucifijo, donde en el primer y en especial el tercer asalto fue muy dominante en esta posición, así como también dominar la espalda. Sin embargo, el sudafricano mostró muy buena defensa, tolerando daño y nunca dándose por vencido, porque en el quinto asalto aprovechó errores puntuales de Chimaev, haciéndole pasar trabajo al checheno con amenazas de guillotina y mataleón, pero al final Chimaev se llevó los 5 asaltos y con ello la decisión unánime y el título del peso mediano, logrando lo que muchos esperábamos de él desde que debutó en la compañía, que iba a ser campeón de la UFC. Y bueno, después de tantas cosas, después de tantas adversidades que sufrió Chimaev, lo ha logrado. Nos gustaría verlo a Chimaev pelear más seguido, eso creo que va a ser un problema, pero ojalá que al menos defienda 2 veces el título, que la verdad lo mínimo improbable, pero ojalá, esperemos. Y la división está muy interesante con contendientes, ahí está Caio Borralho, está Imavov, está Reinier de Ridder y está Anthony Hernández, así que Chimaev tiene buen trabajo en el peso mediano. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero les haya gustado, pueden suscribirse, darle like y si más esto fue Nets MMA y ahí se ve.